Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y en esta videoclase preparada junto con la profesora doctora Ada Tandazo voy a tener el gusto de explicarles los gastos y las reducciones del rendimiento neto de los rendimientos del trabajo. Aquí tienen el esquema general de la lección. Hemos estudiado anteriormente las peculiaridades de los rendimientos irregulares, que dan derecho a una reducción del 30% sobre los rendimientos brutos de carácter irregular, y en esta videoclase vamos a estudiar los gastos deducibles y esa reducción del rendimiento neto cuando se perciben rendimientos de trabajo de escasa cuantía. La idea general es que los gastos deducibles en los rendimientos del trabajo están tasados y son pocos los que se permiten deducir, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de rendimientos, como los de actividades económicas, en los que, como criterio general, pueden deducirse todos los gastos necesarios para obtener los ingresos, aunque después hay que atender a la regulación específica. Bien, ¿cuáles son esos gastos? Están regulados en el artículo 19. Por una parte, las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores o a las mutualidades generales obligatorias de funcionarios. También las detracciones por derechos pasivos que se practican a los funcionarios, las cotizaciones satisfechas a colegios de huérfanos e instituciones similares y las cuotas satisfechas a los sindicatos. En un segundo grupo tenemos las cuotas a colegios profesionales obligatorios, por ejemplo, el colegio de abogados. Pensemos en un abogado que no es un profesional independiente, sino que está en nómina de un despacho de abogados, por tanto recibe rendimientos del trabajo. Sin embargo, para ejercer como abogado va a estar colegiado, va a tener que pagar la cuota del colegio como ejerciente. Bien, pues en este caso, la parte de la cuota que sea esencial para poder ejercer la profesión de abogado va a ser deducible, eso sí, con el límite de 500 euros anuales. Si la cuota es superior, solo se podrá deducir esos 500 euros. Tenemos también los gastos de defensa jurídica por razones laborales, es decir, yo tengo un pleito con mi trabajador, voy a tener que pagar a un abogado. Pues bien, los gastos de defensa jurídica relacionados con ese vínculo laboral van a ser deducibles, pero con un límite muy bajo, un límite anual de 300 euros. Bueno, he agrupado desde un punto de vista didáctico estas dos categorías, cuotas a colegios profesionales obligatorios y gastos de defensa jurídica, porque presentan en común esa limitación cuantitativa. En el primer caso 500 euros y en el segundo 300. Bien, y después tenemos una deducción, un gasto deducible que se aplica automáticamente a todos los contribuyentes. De hecho, al cumplimentar el impreso electrónico de la autoliquidación en la aplicación de la agencia, no hace falta indicarlo porque ya lo va a aplicar automáticamente, que son, con carácter general, 2.000 euros. Bien, esto responde a otros gastos hipotéticos que no son deducibles. Los únicos gastos específicamente deducibles son los que he mencionado antes, cotizaciones a la seguridad social, etc. Pero se supone que el trabajador va a tener otros gastos relacionados con el trabajo. Pues a lo mejor son gastos de transporte al lugar de trabajo, o quizá tenga que adquirir libros que no va a poner a su disposición el empleador, o ropa relacionada con el trabajo, etc. ¿no? Bueno, todos esos gastos
no se pueden deducir de manera específica, pero en compensación el contribuyente va a poder deducir 2.000 euros por otros gastos hipotéticos. Como digo, aquí no hay que justificar ningún gasto, los tenga o no los tenga, me voy a poder deducir 2.000 euros. Esto con carácter general, porque en algunos casos la cantidad es superior. Así, los desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio van a poder deducir 2.000 euros adicionales, es decir, los 2.000 generales más 2.000 adicionales 4.000, y eso lo van a poder hacer en el periodo de cambio de residencia y en el siguiente. Bueno, ¿cuál es la lógica? Pues que en ese caso de cambio, por una parte, incentivar que se acepte un empleo que exija el traslado de residencia, y por otra parte, pues probablemente ese traslado de residencia implique unos gastos adicionales, pero existan o no, se van a aplicar esos 2.000 euros adicionales. Y también en el caso de trabajadores discapacitados, se va a permitir otros 3.500 euros adicionales, que en principio se sumarían a los 2.000 generales. Y en el caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, se sumarán 7.750 euros adicionales. Quería indicarles que en otras partes del vídeo aparece una cifra distinta y no es fácil corregirla, pero debo destacar que la cifra correcta es 7.750 euros. Bien, hay que tener en cuenta que esta cantidad de 2.000 euros o la cantidad superior en caso de traslado o de discapacidad se va a aplicar al límite integrado por el rendimiento del trabajo, el rendimiento íntegro, menos los otros gastos deducibles específicos, cotizaciones a la seguridad social, detracciones, etc. O dicho de otra manera, como consecuencia de estos 2.000 euros de gasto deducible por conceptos de difícil justificación, el resultado de los rendimientos del trabajo no puede ser negativo, como mínimo puede ser cero, pero no puede ser negativo. Y el exceso, pues el exceso se pierde. Bien, esto en cuanto a los gastos deducibles. Podríamos decir que la regulación de los gastos deducibles en rendimientos del trabajo no es especialmente generosa, es muy restrictiva. Probablemente la mayoría de los trabajadores van a tener unos gastos superiores relacionados con los rendimientos del trabajo. ¿Por qué se limitan tanto? Bueno, pues por un doble motivo de simplificar. No hay que, apenas hay que justificar. Las cuestiones que hay que justificar son muy sencillas, como las cotizaciones a la seguridad social o cuánto he pagado de cuota al colegio de abogados. Claro, esto hace también que sean muy sencillos de comprobar por parte de la administración, y además hay que tener en cuenta que la mayor parte de la recaudación del impuesto sobre la renta procede de los rendimientos del trabajo, así que limitando los gastos deducibles en los rendimientos del trabajo se incrementa la recaudación. Pues bien, podríamos decir que el legislador, hablando metafóricamente, tiene mala conciencia de que los gastos deducibles de los rendimientos del trabajo sean tan limitados, y en compensación establece además unas reducciones de los rendimientos netos. Y esas reducciones, que solo se van a conceder a trabajadores con rendimientos relativamente reducidos, lo que buscan es paliar el tratamiento excesivamente severo de los rendimientos del trabajo. Y la técnica que se utiliza, y esto nos puede servir para relacionar conceptos, se parece a la técnica que hemos visto en la videoclase anterior respecto de los rendimientos irregulares en el caso de una indemnización por despido que se haya pactado
libremente entre el empleador y el trabajador. Veámoslo. Si los contribuyentes tienen unos rendimientos netos del trabajo, rendimientos netos calculados restando a los rendimientos íntegros, o podríamos decir también brutos, les restamos los gastos específicos, no todavía los 2.000 euros, sino solo los gastos específicos. Bueno, pues una vez que hayamos obtenido esos rendimientos netos y antes de aplicar la deducción o el gasto deducible de los 2.000 euros, vamos a aplicar si el importe es igual o inferior a 13.115 euros anuales, cantidad relativamente reducida, pues entonces se va a aplicar la reducción íntegra de 5.565 euros. Si bien esto tampoco puede dar lugar a un rendimiento negativo del trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener rendimientos netos suficientes para que puedan absorber los 5.556 euros. El saldo no puede ser negativo. Bien, ¿qué sucede si el contribuyente no es que sea millonario, pero obtiene unos rendimientos netos del trabajo superiores a 16.825 euros anuales? Rendimientos netos, como hemos dicho, netos con la peculiaridad de que todavía no restamos los 2.000 euros. Bueno, pues si esos rendimientos netos son superiores a 16.825 euros, el contribuyente no va a tener derecho a ninguna reducción. Me da igual que sean 16.900, ya nos excedemos, no hay ninguna reducción, o que gane 1.000.000 de euros. En ningún caso va a haber ya derecho a la reducción, cuando los rendimientos netos del trabajo sean superiores a 16.825. Por eso les decía que, bueno, hablando también metafóricamente, el legislador se ha apiadado de los contribuyentes que tienen un trabajo pero obtienen unos recursos relativamente escasos. Bien, y ahora viene la parte que a lo mejor resulta, no es complicada, pero puede resultar un poco más llamativa. Hemos quedado que si mis rendimientos son iguales o inferiores a 13.115 euros, me aplico la totalidad de la reducción, 5.565 euros anuales. Si gano más de 16.825, no tengo ninguna reducción. Pero, ¿qué sucede si mis rendimientos están entre los 13.115 y los 16.825? Bueno, pues entonces voy a tener derecho a una reducción que va a ser siempre menor a la reducción máxima. Y cuanto más gane, menor va a ser la reducción. Y si llego a los 16.825 euros, entonces ya desaparecerá la reducción. Bien, ¿cómo se aplica esta reducción? ¿Cuál es la fórmula? Bien, pues cuando estamos entre los 13.115 y los 16.825, la reducción máxima, que era 5.565 euros, se va a minorar en el resultado de multiplicar por 1,5 el exceso de mis rendimientos íntegros sobre 13.115 euros, que es la cantidad en que me puedo aplicar la totalidad. De tal manera que si queremos... Claro, lógicamente esto en la práctica no va a ser difícil porque la aplicación informática de la agencia va a hacer todo el trabajo. Pero si quisiéramos reflejarlo en una fórmula matemática muy sencilla, la idea sería parto de los 5.565 euros, que es la reducción máxima, y le resto
el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre mis rendimientos netos del trabajo y 13.115 euros. Es decir, veo lo que gano de más sobre los 13.115 euros y a ese exceso lo multiplico por 1,5. Vamos a poner un ejemplo para que resulte más claro. Imaginemos que mis rendimientos netos anuales son de 15.000 euros. Bueno, pues por una parte no tengo muy buena suerte porque no gano mucho, pero por otra parte tengo buena suerte porque gano menos de 16.825 y tengo derecho a la reducción. ¿Cuál va a ser la reducción? Bueno, pues partimos de la reducción máxima, que es de 5.565, y le restamos el resultado de multiplicar 1,5 por la diferencia entre los 15.000 euros, que son mis rendimientos netos del trabajo, y los 13.115, que son la cantidad que me daría derecho al total de la reducción. ¿Cuánto gano de más sobre los 13.115? Bueno, pues realizo la resta y resulta que gano 1.885 euros más. Los multiplico por 1,5 y ese resultado se lo voy a restar a la reducción máxima. La reducción máxima es de 5.565, le resto los 2.827,5, que son el resultado de multiplicar 1,5 por mi exceso de retribución, y con esto resultará que tengo derecho a una reducción de 2.737,5 euros. Cuanto más gane, menor va a ser la reducción, y cuando gane 16.825 la reducción va a ser 0. Bien, lo que nos podemos preguntar, y es lo que resulta distinto del mecanismo que vimos en el caso de la reducción por rendimientos irregulares derivados del cese más que del despido, del cese de la relación laboral, es ese 1,5. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que multiplicar la diferencia por 1,5? Bueno, pues la explicación sería la siguiente. La finalidad de este mecanismo no es un mecanismo especialmente elegante, pero su finalidad es conseguir que la base de la reducción vaya, más que la base de la reducción, que el importe de la reducción vaya aminorándose hasta desaparecer. Bien, ¿cuál es el intervalo de rendimientos netos dentro del cual se aplica la reducción minorada? Pues si gano 13.115, tengo derecho a la totalidad de la reducción. ¿De acuerdo? Si gano 16.825, no tengo derecho a ninguna reducción. ¿Cuál es el intervalo que hay entre uno u otro? O, dicho de otra manera, el resultado de restar la cantidad que me da derecho a toda la reducción de la cantidad que no me da derecho a una reducción. Bueno, pues ese importe son 3.710 euros. Y según vaya aumentando la cantidad hasta llegar a 3.710 euros, menor va a ser el importe de la reducción. ¿Cuál era el importe máximo de la reducción? Pues, si queremos recordarlo, el importe máximo de la reducción era de 5.565 euros. ¿Y cuál es la relación, o si quieren, el cociente, el resultado de dividir el importe máximo de la reducción por el intervalo que me da derecho a una reducción más pequeña? Pues si divido los 5.565, que es la reducción máxima, por 3.710, que es el intervalo dentro del cual tengo derecho a la reducción, ese cociente es 1,5. Es decir, que para que la reducción sea 0, cuando obtenga la cantidad máxima, voy a tener que multiplicar 3.710 por 1,5.
Por eso hemos de multiplicar la diferencia, porque el intervalo dentro del cual se va disminuyendo la reducción es el resultado de multiplicar por 1,5 el importe máximo de la reducción, de tal manera que si lo multiplicamos por 1,5 porque estamos en el máximo, la reducción va a ser 0. De todas maneras, esta explicación se la digo simplemente para entender la lógica del mecanismo y no a efectos de examen. Para concluir, tienen aquí, no es la última versión, pero tienen esta diapositiva el apartado correspondiente a los rendimientos de trabajo en el modelo de declaración, aunque no vamos a cumplimentar un modelo en papel de declaración, sino que será la aplicación informática de la agencia la que tengamos que utilizar. El modelo se sigue publicando en el Boletín Oficial del Estado, o sea que podemos tener acceso a él y quizá nos pueda ayudar a entender mejor la mecánica del impuesto. Con esto terminamos esta videoclase. Les doy las gracias por su interés en la asignatura y en la próxima videoclase vamos a estudiar las rentas imputadas derivadas de derechos de imagen, que no son rendimientos del trabajo, es una modalidad de rentas imputadas, está regulado entre los regímenes especiales, pero veremos que tiene una relación importante con los rendimientos del trabajo y por eso es más fácil comprenderla si la estudiamos una vez que hemos terminado el análisis de los auténticos rendimientos del trabajo. Muchas gracias.